Buenas a todos y a todas, espero se encuentren muy bien. Esta sesión vamos a concentrarnos en analizar el conflicto sociopolítico que se derivó en la década de 1940, donde ya a raíz del proceso de constitución y de aprobación de la reforma social, las garantías sociales, el Código de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social como tal, eh, ya empieza un proceso de agudización del conflicto, que si bien es cierto, venía de la década de los 30, se agudizó con las contradicciones emanadas entre el gobierno de León Cortés y los movimientos sociales, específicamente aquellos vinculados al Partido Comunista. Ya para 1940, con la presencia legislativa del Partido Comunista, con el proceso de transformación a lo interno del gobierno de Calderón Guardia, eh, a raíz de la aprobación de las reformas sociales, tenemos también que los grupos de oposición de esa nueva política, como he mencionado, esa nueva política no solo tenía que ver con Calderón Guardia, sino también con esas otras formas de organización políticas que a nivel país empezaban a nacer. Eh, Alguna de estas, el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, que tenía como base un sector de la intelectualidad costarricense joven, que también nacía de la mano de la creación de la Universidad de Costa Rica. Eh, También tenemos en este momento histórico la figura de José Figueres Ferrer, Otilio Urate Blanco y el Diario de Costa Rica. Eh, y también aquellos sectores de la élite, de la vieja política, podemos decirlo, de la vieja forma de hacer política, alineados y concentrados en la figura de León Cortés. Esto ya pensando en los comicios de 1944, donde si bien eh, el Partido Republicano Nacional concentra una amplia mayoría del electorado a nivel partidario, digamos, por todo el proceso de consolidación de las reformas sociales, por todo el proceso de participación política también del Partido Comunista dentro de los últimos, fundamentalmente en los últimos 2 años del gobierno de Calderón Guardia, es que para las elecciones de 1944, donde se presenta como figura política del Partido Republicano Nacional en la alianza que se concentra entre el Partido Comunista, la Iglesia Católica y el Partido Republicano Nacional, lleva a Teodoro Picado Milchavsky de 1944 a 1948 a desarrollar un gobierno que, si bien es cierto, es central en otros procesos de transformación administrativa y política, es en este momento histórico donde la agudización de las contradicciones y el conflicto social llega a un punto cumbre. Eh, ya en este momento es un hecho la alianza, ya hay la expectativa de un proceso político mucho más consistente de este sector del oficialismo, pero también dentro de la oposición tenemos una alta fragmentación que se intenta unificar en la figura de León Cortés, pero que no consigue al final del día eh, poder cooptar todo aquel sentimiento y movilización en contra del gobierno de Calderón Guardia. Es importante señalar que en este periodo hay también un fraccionamiento a nivel de la institucionalidad costarricense y de la territorialidad. Tenemos amplia concentración del apoyo del Partido Republicano Nacional en las zonas periféricas del país y en las costas, fundamentalmente en Punta Arenas y en Limón, así como en San José. Pero también de esa oposición resulta importante que venía o se concentraba un apoyo muchísimo más fuerte en Cartago, en Heredia y en Alajuela.
Eh, Costa Rica en este momento atraviesa una profunda crisis económica y fiscal. Esto producto de las reformas inconclusas y los vaivenes internacionales, como les comentaba la vez pasada, que condicionaban las estructuras de ingreso. Había un problema estructural de reforma fiscal que se arrastraba desde 1914 con el fallido intento de reforma fiscal que Alfredo González Flores no lo consiguió a raíz del golpe de Estado que se le ejecuta, que era una salvaguarda para mejorar los ingresos y equiparar las cargas impositivas. Sin embargo, encontró una férrea oposición de las élites económicas y de un sector de la élite cafetalera en el país. Eh, Buscando remediar este elemento es que nos encontramos con un proceso de estructuración a nivel general del plano administrativo, que fue donde Teodoro Picado intentó generar una especie de modificaciones que permitieran a la institucionalidad costarricense ser más ágil, ser más eficiente y también responder a la reforma social. En este contexto, y eso es muy importante señalarlo, la figura de José Figueres Ferrer ya empieza a tomar un papel, empieza a tomar un rol preponderante, sobre todo a raíz de un discurso que Figueres Ferrer realiza en 1944 eh, y que en ese discurso en particular, no bien recibido por Calderón Guardia y por su gobierno, se le apresa, se le encarcela y posteriormente se le exilia. Se le exilia en México, obviamente llamado bajo una lógica de por disentir, y esto de una u otra manera genera en Figueres un importante valor simbólico que, le, que le faculta a él y a las personas, a un núcleo muy pequeño, eso cabe destacar, para 1942 Figueres era prácticamente una persona sin una trayectoria política a nivel nacional, con muy poco bagaje y conocimiento, y que más bien su encarcelamiento y su posterior exilio le resultan beneficiosos. Eh, ya Figueres había empezado a anunciar los problemas en términos económicos y el modelo de desarrollo eh, que estaba padeciendo el país, sobre todo en crítica al modelo liberal que Costa Rica tenía, digamos, vinculado al monocultivo del café. Eh, y que para 1944 Figueres regresa, pero regresa ya con un replanteamiento importante sobre el qué hacer a nivel país. Y también viene con un conjunto de elementos de alianzas y de negociaciones con otro grupo de exiliados centroamericanos que se encontraban en México, muchos nicaragüenses, guatemaltecos y demás, que en efecto padecían la opresión de los sistemas autoritarios o en modelos autoritarios en la región centroamericana, y que es en México donde encuentran asilo político. Ya Figueres en su retorno en el 44, a partir de la venia de Teodoro Picado para que regrese al país, empieza un proceso de aceleración del conflicto social, principalmente argumentado bajo el posicionamiento de que la única salida para el intento de autoritarismo de Calderón y el sector que se le vincula era la salida mediante la violencia y mediante el conflicto armado. Prácticamente es un discurso que se estructura del 44 al 48, encuentra en el 48 su momento cumbre. Eh, y es en este momento donde se agudizan
las posiciones y donde se agudiza también el conflicto detonado por la violencia que se empieza a gestar. En este sentido, y ya con la pérdida electoral, con la derrota electoral de León Cortés, es que se empieza a estructurar alrededor de otras organizaciones, nuevas tendencias. Una de esas es el Partido Acción Demócrata, que funda Figueres Ferrer, con una clara intención de conjuntar las fuerzas de opositoras al caldecomunismo y al gobierno de Picado. Hay una retórica similar al momento histórico de las coyunturas de la campaña nacional de 1856 y el 57, así como la lucha contra la dictadura de Federico Tinoco, que se empieza a gestar en 1917. Estos discursos fueron la base y justificación, el sostenimiento de que la única salida era la salida militar, como les comentaba. Parte de la retórica utilizada por la oposición figuerista fue la salida de constituir una segunda república, es decir, un acto fundacional. Recordemos la primera sesión cuando hablábamos del acto fundacional, eh, y esto también tenía que ver con la reconfiguración y prácticamente desmembramiento del antiguo modelo, del antiguo estado de situación que se encontraba el país, no solo a nivel político, no solo a nivel económico, sino también en el seno de una constitución. Este acto fundacional que podría, o que en este momento Figueres buscó una símil con el proceso que se estaba gestando con la Cuarta República en Francia posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se conjuntan dos tipos de retórica, una retórica de violencia y de que la única salida era mediante las armas, y otra retórica de transformación ya propiamente del modelo. Estos dos contrapesos tienen también su lógica en la táctica que utiliza Figueres, ¿no? En la fundación de un partido, en la Acción Demócrata, que le contribuya mediante un brazo político a la participación y mediante la conjunción de actos violentos que también promovidos, digamos, por un grupo alrededor de él para poder socavar, digamos, y poder demostrar que la única salida era esta. Eh, se escala en esta disputa en el momento en que el Partido Acción Demócrata se uniera con el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales y fundara el Partido Socialdemócrata, el PSD, que representa un polo un poquito más fuerte de oposición, no tanto como el Partido Demócrata de León Cortés, pero sí ya otro actor. Y este actor ya tiene una connotación diferenciada del Partido Demócrata. Y es que el Partido Socialdemócrata incluye ya una base de replanteamiento sobre el modelo económico que se había estado repensando, analizando en el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales y sobre todo en la figura de Rodrigo Facio y la mentoría de Roberto Brenes Mesén eh, como intelectual padre de este centro, eh, que ya el Partido Socialdemócrata no solo está pensando en la toma del poder, sino también en qué hacer cuando se tome este poder. Y este elemento genera un programa político, genera una visión estratégica del Estado, de la economía y de la sociedad. Como medidas remediales ante esta crisis, Teodoro Picado perfila tres reformas distintas. En primera instancia, para, eh, para socavar las bases de ese antiguo o de esa vieja forma de hacer política y sobre todo de empezar a empatar la reforma social con el ámbito administrativo. Por otro lado, para que desde el plano electoral se desestructurara la propuesta que en algún momento y la reforma electoral que dentro del gobierno de Calderón Guardia le daba muchísimo más poder al Ejecutivo. Esta reforma electoral, en caso contrario de la propuesta por Teodoro Picado, por el contrario, estaba posicionando un nuevo modelo, una, una desestructuración de esa concentración de poder en el Ejecutivo sobre el plano electoral.
Y por el otro lado, una reforma fiscal o un intento, una reforma fiscal que alimentara al menos en lo que se pudiera el ingreso de recursos frescos para el desarrollo de la reforma social. Recordemos que de 1940 a 1944 estas reformas también necesitaban un influjo de financiamiento importante que no lo tenía a causa de la crisis que ya que ya veníamos resintiendo como país. Eh, y que se hace necesario una reforma que por lo menos refresque. Y esto, como ven, es la reforma administrativa y fiscal en 1944 y la electoral en 1945. Es decir, en los primeros 2 años, Teodoro Picado también muestra una venia a conciliar las partes, a conciliar el conflicto social, sobre todo con el tema de la reforma electoral, pero también con un aire reformista sobre el Estado. Es decir, había una coincidencia en ciertos sectores de la oposición y del oficialismo en que la salida era una reforma a la institucionalidad costarricense, eh, claramente sin un orden establecido, pero al fin y al cabo, una reforma. Esa reforma administrativa de 1940 incorpora la ley orgánica de la Oficina de Control para ejercer mucho mayor control en los impuestos, en el uso de los impuestos, y es la antesala de la Contraloría General de la República. La Ley Orgánica de Presupuesto Nacional, esos dos elementos, tanto la Oficina de Control como la de Presupuesto Nacional, empiezan ya a denotar un sentido de institucionalidad pública con un perfil más alejado de los intereses particulares y por el contrario concentrando ya en un ámbito mucho más burocrático en el sentido de procedimientos, en el sentido de normas, de reglamentos que permitan un buen funcionamiento, en este caso, del control del uso de los impuestos y por otro lado de la planificación propia en el plano financiero de los presupuestos institucionales. Por otro lado, una ley orgánica de la Tesorería Nacional que se orienta al control de las actividades económicas en las oficinas gubernamentales, es decir, poner un control a lo interno de la institucionalidad, no dejar de forma libre el accionar público que había sido la constante dentro del modelo liberal. Entonces aquí ya estamos viendo también un replanteamiento en el plano de lo institucional. Por otro lado, la reforma electoral apostaba por la creación del Tribunal Nacional Electoral, que se compusiera por 3 magistrados propietarios y 3 magistrados suplentes, nombrados en este caso, digamos, por cada uno de los poderes, ¿no? Judicial, legislativo y presidencial. Eso todavía tenía un control político partidario, pero al menos garantizaba una instancia, eh, podría decirse, separada del plano ejecutivo. La creación del registro electoral, que llevar a cabo el tema del empadronamiento y llevar un registro, es decir, el ordenamiento de los procesos electorales. Recordemos que los indicios de fraude de 1944 son certeros. Las investigaciones realizadas por Iván Molina eh, y Fabrice Lehoux. En este sentido, si bien es cierto, son reales, sucedieron en 1944, no fueron lo suficientemente potentes para modificar el resultado. Ya se sabía hacia dónde se iba, ya se sabía cuál era su resultado. Es decir, León Cortés no tenía oportunidad como tal de poder validar. Sin embargo, el hecho de haberse cometido fraude es el que empieza también a dinamitar el conflicto social. De ahí esta reforma electoral que permitía hasta cierto punto una incorporación de medidas que restringieran el uso centralista y unitario del poder en manos del poder ejecutivo. Y luego la creación de las juntas electorales. Algunos de esos elementos sobreviven hasta hoy en día con sus transformaciones, con sus procesos de cambio de ya casi 80 y resto de años, pero que se sostienen y que también
evidencian ese perfilamiento del plano estatal que se tenía en la época. Y por último, una reforma fiscal que se logra a duras penas con la aprobación de un impuesto de la renta que genere recursos frescos para la institucionalidad costarricense. Como bien analizamos también para 1945 con la aprobación de la reforma electoral, eh, tenemos que dicha reforma en buena teoría beneficiaba a la oposición, en tanto permitía una mayor fiscalización de parte de ellos, pero también un proceso muchísimo más alejado de los intereses, que podríamos llamarlo los intereses del sector calderocomunista. A pesar de esto, en 1946, en las elecciones de medio periodo para el cambio en la asamblea, se gesta, digamos, y esta reforma facilita que tanto el Partido Socialdemócrata como el Partido Demócrata de León Cortés, así como el Partido Unificación Nacional de Otilio Ulate Blanco, logren una coalición para este periodo que les depara en 10 escaños, 10 diputaciones y un 44% de los votos obtenidos. Es decir, ya empieza a rivalizar con el otro porcentaje, digamos, de agregación del bloque para la victoria. Eh, y eso también se ve reducido, se ve evidenciado en la reducción de escaños tanto del Partido Republicano Nacional como del Partido Vanguardia Popular, que solo logra para 1946 dos diputaciones. Es decir, ya hay una evidencia de que la transformación de la reforma electoral también tiene su impacto en la conformación de esta oposición. A pesar de esto, eh, estos resultados electorales, Figueres y sobre todo el Partido Socialdemócrata basó su accionar político en actos de terrorismo, esto según lo descrito por David Díaz, a partir de 1945 contra el gobierno, pero también implicó actos terroristas directos contra la infraestructura pública y contra el Partido Vanguardia Popular y sus dirigentes. Se colocaron bombas en la casa y el carro de Manuel Mora. Por su parte, Calderón Guardia recibió dos atentados terroristas y varios acueductos, carreteras, instalaciones eléctricas, hasta el ferrocarril y edificios institucionales fueron atacados con bombas. Es decir, se rompe también la visión pacifista, la visión democrática costarricense y se evidencia mediante el dato historiográfico que para la década de los 40 y fundamentalmente del 45, 46, 47 y 48, hay un aumento de la violencia y del uso efectivo de armas, de bombas contra dirigentes políticos y contra la infraestructura pública. Este elemento sigue siendo consistente con el discurso enarbolado por Figueres de que la única salida ante una potencial absorción del poder, tanto de los comunistas como de Calderón, era mediante la salida de la violencia y la salida por las armas. Eh,
Este elemento es contradictorio porque si bien es cierto, hay un proceso de absorción de poder entre el 40 y el 44 por parte de Calderón Guardia, lo cierto es que con el gobierno de Teodoro Picado y las medidas que impone, eh, por el contrario, se busca o se pretendía un consenso entre las distintas partes del conflicto social. Este, y en este sentido, lo que más llama la atención es el hecho de que a pesar de esto, el, los actos terroristas y el accionar de violencia más bien se consolidan. Eh, Caso contrario, lo que se esperaba en un momento de conciliación. Ya para el 47, con la huelga de brazos caídos que inicia en Cartago después de una noche violenta en la que hay ataque a distintos dirigentes políticos, calderocomunistas y viceversa, esta huelga de brazos caídos tiene como principal punto de concentración a la oposición patronal del gobierno de Teodoro Picado y por ende de la agrupación Caldero Comunista unificada en el bloque para la victoria. Esto evidencia un proceso de estabilización social del país que ya venía gestándose, pero que encuentra en esta huelga un punto central. Eh, Esto tras 2 años de escalada del conflicto, se realiza este paro nacional eh, y también se genera una conjunción de actores políticos que, aunque diversos en sus intereses, eso hay que destacarlo, realizan un proceso de estabilización social y política a lo interno del país, alentando por el uso de la violencia, el recurso terrorista y la retórica bélica como la única salida para el conflicto. Y es el 3 de agosto de 1947 que se logra el Pacto de Honor entre el gobierno y la oposición para mantener la escalada de conflicto y asegurar el proceso electoral transparente. Además, eso es importante mencionarlo, así como resguardar que cuál fuera el resultado electoral, se debían acatar los resultados, el resultado electoral de 1948. Es decir, ya se estaba pensando en las elecciones de 1948. Recordemos que esta huelga de brazos caídos en el 47 se realiza entre julio y agosto y faltaban alrededor de unos 9 meses para las elecciones en febrero de 1948. Entonces este pacto de honor se establece en miras de ese proceso electoral. Esto claramente favorecía a la oposición que siguió utilizando e intensificando sus actos terroristas. Este rol recayó obviamente, sobre el Partido Socialdemócrata y sobre Figueres, que logró consolidar como primer punto de intervención de la Legión del Caribe a Costa Rica. Eso es muy importante. En su exilio, Figueres condiciona, digamos, y aglutina él y otros dirigentes políticos y sociales eh, un grupo armado para la liberación de Centroamérica de aquellos gobiernos autoritarios. Recordemos que estaba Somoza en Nicaragua y se temía también que Costa Rica con Calderón Guardia se llegara a este punto, digamos, de un gobierno autoritario y concentración del poder. En este sentido, esta Legión del Caribe encuentra como primer núcleo de acción a Costa Rica y obviamente encuentra en Figueres un liderazgo que les haga potable, que les posibilite este desarrollo. Eh, Nótese en la tercera imagen, el titular de la Nación para ese año decía: la Primera República falleció el 13 de febrero de 1944, es decir, cuando ganó Teodoro Picado. Ya venía una retórica de los sectores empresariales de la figura de Figueres Ferrer y de otro conjunto de actores políticos, una retórica bélica que se agudizó, que se concentró con mayor fuerza a partir de esta huelga de brazos caídos, que a pesar de que la oposición debió de considerarlo como una victoria, pues el pacto de honor, lo que al final del día lo que reseñaba era un, un respeto por los resultados electorales fuese cual fuesen en 1948.
ya el arma anticomunista, la retórica anticomunista se empieza a hacer y a gestar con mayor fuerza. Recordemos que ya la Segunda Guerra Mundial había concluido y el mundo se bipolarizó entre un este en Europa concentrado por la Unión Soviética y un oeste, un occidente donde la hegemonía política de Estados Unidos y económica empezaba a tomar mucho mayor fuerza, desplazando como primera potencia a Inglaterra ya para esta época. Es claro que eso tiene sus repercusiones, empieza un proceso de desconfianza aún mayor hacia el Partido Comunista, hacia sus liderazgos y hacia el movimiento sindical de corte comunista. Eh, y es claro que en este contexto internacional, en el plano nuestro, en el plano nacional, encontramos tensiones que se dirigían a señalar al Partido Comunista como el principal responsable de estos procesos, digamos, de concentración de poder. Sin embargo, esta retórica, más que todo como retórica, tiene un impacto bastante importante hasta en el mismo núcleo calderocomunista, hasta en el mismo núcleo del Partido Republicano Nacional, que intenta desestabilizar esta alianza y que no lo consigue porque al fin y al cabo la alianza entre Calderón y el Partido Comunista también tiene una lógica de apoyo sustancial en la base social, en la sociedad costarricense. Y es ahí donde encuentran un importante quiebre. El comité sindical de enlace se mantiene firme en la concentración de los sindicatos y es en este entendido donde el conflicto ya empieza a tomar otra faceta, otra cara. Por el lado comunista hay un señalamiento de clase a este movimiento, señalando a la élite de la oligarquía cafetalera y de un sector patronal reticente a la transformación de la reforma social. Como ya hemos estado desarrollando, el inicio de este proceso electoral en 1948 tuvo un importante contexto eh, de, un importante contexto que si bien es cierto, ya era complicado, ya tenía una trayectoria bastante difícil en su manejo, se agudizó con varios elementos y uno de estos fue la muerte de León Cortés, pues en la figura de León Cortés se unificaba la oposición. Ante esto, las disputas dentro de la oposición por quién iba a ocupar ese rango de liderazgo fueron bastante fuertes. Al final, Otilio Ulate termina decantando esta disputa. Eh, pues bueno, esto es parte también de los eventos previos al inicio de la guerra civil. Para las elecciones de 1948, el Partido Unión Nacional, eh, dirigido, digamos, y estructurado por Otilio Late, se enfrenta al Bloque para la Victoria, que nuevamente llevaba como candidato a Calderón Guardia. Hay un triunfo dudoso de la oposición, es decir, Otilio Ulate gana las elecciones en términos históricos. Eh, Sin embargo, y a pesar de que Otilio Ulate como opositor gana,
la desestabilización política en el país empieza a agudizarse. Recordemos que Otilio Ulate, dirigente de la oposición del Partido Unificación Nacional, entra en una competencia electoral a lo interno con José Figueres Ferrer, que aún para ese momento todavía no capitulaba, digamos, fuerza política ni electoral al nivel que Otilio Ulate sí lo logró, de lo interno del Partido Unión Nacional, donde se aglutinaba el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata y el Partido Unificación Nacional. Otilio Ulate logra ocupar este primer lugar dentro de la oposición después de unas internas del Partido Unión Nacional. Eso también demuestra un poco el carácter y la fuerza que tenía José Figueres aún para este periodo. Y pues bueno, el inicio de la guerra civil de 1948, el 10 de marzo, se da a partir de las sospechas, meramente sospechas de que Teodoro Picado no va a ceder el poder y que Calderón lo va a ocupar. Es decir, no hay nada concreto que nos diga que esto iba a ser así, a pesar de que Otilio Ulate ya había ganado y a pesar de que se había firmado un pacto de honor. Es importante mencionar que en este proceso se dan varios elementos históricos que tienen que ver con el fraude electoral. Las elecciones se realizaron con cierta calma el 8 de febrero de 1948, donde compitieron el Partido Unión Nacional y el partido Republicano Nacional, que está conformado por el Bloque para la Victoria. Si bien es cierto, se puso en práctica las reformas electorales, el proceso de conteo sufrió importantes impactos de fraude electoral que Iván Molina señala de forma muy clara. Número uno, hay diferencias en la conformación del padrón electoral y asistencia a las urnas. Según datos oficiales emanados por el Tribunal Nacional Electoral, para 1946, las elecciones de medio periodo, se registró una participación del 64.3%. Y en las elecciones presidenciales de 1948 se registró una participación del 58,5%, es decir, una diferencia de menos 5,8%. Al calcular las elecciones con base en el censo de 1950, la asistencia a las urnas llega a un 65,7% y en el 48 a un 62,9%. La diferencia entre ambas votaciones desde el censo es de menos 2, es decir, hay una diferencia en el registro que se llevó. Lo anterior implica una disminución del porcentaje real de la participación electoral de 1948. Estas diferencias se reflejan territorialmente, pues en aquellos lugares que provocaron un giro en las elecciones se subvaloró la asistencia. En específico, en las regiones de mayor presencia calderocomunista, Punta Arenas y Limón sobre todo. Por el contrario, se sobrevaloró, se aumentaron los votos en provincias de mayor porcentaje de oposición. Por ejemplo, en Alajuela se logró sobreestimar la votación en un 19% y en Cartago en un 15,6%. Es decir, hay diferencias en la concentración de los votos en las provincias y claramente benefició en este sentido a Otilio Ulate. Pero también hay diferencias importantes cuando se contrastan los resultados de las diputaciones con las presidenciales. Y aquí es importante analizar el rol del tribunal, porque hubo dos tribunales y hubo dos declaraciones, hubo dos dictámenes. El primer tribunal Supremo, perdón, el Tribunal Nacional Electoral, refiere que votaron para diputaciones 96.281 personas. Es decir, 7.170 menos que para la presidencia, donde el Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular obtuvieron un 55,4% y el Partido Unificación Nacional un 42,8%. Es decir, las elecciones presidenciales las gana Otilio Ulate y el Partido Unificación Nacional, pero las pierde en elecciones legislativas.
El dictamen del resultado del segundo tribunal, porque el primer tribunal renunció por las sospechas de fraude, sobre todo porque uno de los miembros de ese tribunal tenía vínculos y después fue miembro de la Junta Fundadora de la Segunda República. eh, este, Se declaró incompetente para poder analizar los resultados. Por eso es que se llama y se conforma otro tribunal que puede analizar los resultados. Y el dictamen de ese segundo tribunal indica que el Republicano Nacional y Vanguardia Popular obtuvieron el 51,6. Es decir, al inicio obtuvieron el 55,4. El segundo dictamen dice que obtuvieron el 51,6 y el Partido Unión Nacional, que en el primer dictamen dice que obtuvo 42,8%, en el segundo dice que obtuvo 46,2%, con una cantidad de votos que se informaron de 86.236 y el primer tribunal señala que hubo 96.281 personas que votaron para la diputación. Y bueno, estos elementos historiográficos de recuperación y de recopilaciones historiográficas son centrales para poder determinar qué fue lo que sucedió el día de las elecciones. Hay sobrevaloraciones y hay subvaloraciones a nivel territorial de los votos. Y esto lleva a pensar de que el fraude le fue funcional a la oposición, es decir, Tilo Late probablemente ganó con fraude, y por otro lado, el oficialismo, ante el temor de perder el poder, es que se empiezan a enarbolar estas sospechas de, de que no van a ceder. Y es por esto que, bajo esas sospechas, que se levanta el 10 de marzo eh, en guerra civil. Eh, Figueres agudizó su discurso basado en nulidad de las votaciones al Congreso y al iniciar la guerra le dio una ventaja estratégica, pues tomó posesión del aeropuerto de San Isidro del General en Pérez Celedón, que le permitió un espacio para recibir apoyo de armas y de pertrechos, es decir, obtuvo como base un aeropuerto que le permitía obviamente recibir y ser abastecido. Eh, la guerra, es claro, la guerra civil duró alrededor de 2 meses y dividió prácticamente al país en dos. eh, y esto a su vez también tuvo un conflicto en términos de qué iba a pasar en el plano de lo institucional, que se esgrime con este pacto de Ochomogo.
El pacto de Ochomogo significa, asimismo, el momento en el que tanto Manuel Mora, que al final del día se convirtió en el principal dirigente en la guerra civil del bando Caldero comunista, y, y José Figueres Ferrer como principal dirigente del Ejército de Liberación Nacional, se reúnen en Ochomogo junto al padre Benjamín Núñez para acordar un cese al fuego y para negociar los términos de rendición del, del, del ejército caldero comunista. Esto por varias sospechas. Uno, por una sospecha de invasión en el norte del ejército de Somoza a Costa Rica en apoyo a Calderón Guardia, y también por un intento de ingreso de las tropas estadounidenses que se ubicaban en Panamá. Esta sospecha lleva a Manuel Mora a solicitar un cese al fuego y una negociación anteponiendo la disputa de la guerra civil por salvaguardar la soberanía costarricense. Se firma el pacto que incluye también que al finalizar este proceso se van a respetar las garantías sociales, se van a respetar el código de trabajo y todo el cuerpo reformista, social y administrativo que se habían gestado en los pasados 8 años. Este elemento central, porque sí se logra, digamos, articular de forma importante la negociación, pero en lo que no se cumple tanto en el pacto de la Embajada de México como en el pacto de Ochomogo es el respeto a las libertades y al resguardo del bando opositor. Se había negociado no reprimir, no perseguir y caso contrario se reprimió y se persiguió a líderes y lideresas calderocomunistas al punto de que muchos de ellos y ellas tuvieron que salir al exilio y en el caso, por ejemplo, de Carmen Lira morir en el exilio en México. Eh, Inmediatamente a la firma del Pacto de México y al fin del conflicto, Figueres negocia con Olate la conformación de una junta de gobierno que facilite la transición sin un Congreso, que posteriormente se convoca y que posteriormente se convocaba a una constitucional eh, para luego entregar el poder a Ulate. Esto sucede hasta 1950. Es decir, la Junta Fundadora desde 1940 hasta 1950 había establecido se había establecido por un periodo de 18 meses con 6 meses de prórroga, concreta sus objetivos, claramente los objetivos de Figueres y el Ejército de Liberación Nacional, quienes gobernaron mediante decretos de ley, es decir, mediante el instrumento del decreto, no mediante la figura de proyecto de ley, pues no había Congreso y, y esto también implicó una reconfiguración del Estado costarricense. Además de incorporar un nuevo modelo, ya se empieza a evidenciar la incorporación de un nuevo modelo económico que ya se venía pensando años atrás, sobre todo desde el Centro de Estudio para los Problemas Nacionales, y que tiene un reflejo en esta junta de gobierno, fundamentalmente en las siguientes acciones que toma. Pues hay una suspensión del impuesto a la harina de trigo, hay un aumento de salarios de trabajadores de fincas cafetaleras y de caña de azúcar, hay una transformación del Instituto de Defensa del Café, hay un impuesto a la United Fruit Company, se fortalece el CNP, se crea el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, y el Servicio Civil para ordenar los procesos internos de contratación pública del funcionario público.
pero sobre todo también se da el impuesto al 10% a los grandes capitales de más de 50.000 colones para la época y la nacionalización de la banca privada. Esos elementos ya empiezan a delinear eh, la idea que la Junta Fundadora tenía sobre ciertamente el modelo económico. Eh, Esto unado a la reforma social ya concreta en los años 40. Y es importante mencionar que dentro de los procesos también de esta Junta Fundadora, la Segunda República, también se dan procesos de persecución, procesos de criminalización y de expulsión tanto de comunistas como de calderonistas. Y para esto se crean dos tribunales, un tribunal de probidad y un tribunal de sanciones inmediatas. Estos dos tribunales funcionan como los brazos operacionales de la guerra civil, los brazos institucionales de persecución. Sobre todo este tribunal de probidad que aplica el proceso de expropiación a los bienes de exdirigentes y de personas vinculadas al movimiento caldero comunista, y los tribunales de sanciones inmediatas para procesar formalmente a calderocomunistas. Se proscribe el Partido Vanguardia Popular y la Confederación de Trabajadores de Costa Rica. Esto reafirma el discurso y la práctica anticomunista, y también reafirma la posición de persecución que la Junta Fundadora de la Segunda República, así como la figura de José Figueres Ferrer, ya venían esgrimiendo. Esto también lleva a una reinterpretación histórica, hay una nueva moral y hay un cambio en el imaginario social. Eso es muy importante porque a partir de estos hitos, estos momentos históricos fundacionales, es que se empieza a diseñar comprensivamente una nueva retórica sobre lo que aconteció en la década de 1940. Eh, ya con esto, mm, el proceso de proscripción del Partido Vanguardia Popular, que vuelve hasta 1972, 72-74, tiene sus implicaciones también en la conformación y estructuración de organizaciones de defensa de los derechos laborales, de sindicatos, de la libre sindicalización y sobre todo el periodo antidemocrático, de carácter antidemocrático costarricense, que tiene lugar durante todo este periodo. Eso también tiene una implicación bastante importante en la reconceptualización costarricense sobre los 40, sobre la posición de Calderón y sobre el rol del Partido Comunista. Eh, en la imagen ustedes pueden ver la ruta del tren hacia el Caribe. Y entre la zona de Turrialba y de Siquirres se le conoce uno de estos lugares como el Codo del Diablo, por las dificultades geográficas y geomórficas de la zona sobre la cual transita el tren, donde hubo ejecuciones sumarias a dirigentes comunistas y calderonistas. Eh, este elemento tiene sus implicaciones en la forma de cómo se narran los hechos y cómo se narra esa retórica de la época. Y esto también tiene implicaciones en la forma de constitución de la comunidad política.
que va a ser determinante para los próximos 70 años en general de la forma de organización y el relacionamiento político costarricense. Y pues bueno, ya para finalizar, es importante señalar que hay un replanteamiento institucional que permitió una conexión entre la reforma social, las reformas administrativas y que se potencia con la dirección de la Junta Fundadora, sobre todo con el desarrollo estatal y económico. Es decir, hay una linealidad hasta cierto punto entre la reforma social, la reforma administrativa y la reforma económica que se empieza a gestar en esta época sobre la estructura y sobre la lógica institucional costarricense. Durante el proceso constituyente del 49, el modelo de esta constitución no logra ser modificado del todo y se toma como base la constitución del 81, sobre todo porque el proyecto constituyente de la Junta Fundadora de la Segunda República no tiene peso dentro de la Asamblea Constituyente. Esto porque su conformación posterior a la concreción de la Junta Fundadora de la Segunda República tiene un importante componente de participación de partidos conservadores. Y al fin y al cabo, inhiben la participación más fuerte del sector figuerista y del Partido Socialdemócrata. Es por esto que la base sobre la cual se constituye la Constitución, valga la redundancia, del 49, es a partir de la Constitución Liberal de 1871. En este marco, es claro que si bien se generan importantes transformaciones, lo cierto es que estas transformaciones ya venían aconteciendo, ya venían tensándose de previo, por ejemplo, el voto femenino, la discusión sobre la abolición del ejército, son elementos que como analizamos en la sesión anterior, eh, tuvieron un correlato previo histórico que deviene ya en el 49 en la madurez de la discusión, más no en el hecho y en el otorgamiento unilateral de una figura política, en este caso de Figueres Ferrer, sobre el voto femenino, por ejemplo, sobre la abolición del ejército. Es decir, hay un componente histórico, una trayectoria histórica e institucional de movimientos sociales, de partidos políticos y de actores políticos que devienen también en discusiones ya maduras y necesarias en la transformación. De mi parte, este sería en general el análisis que vamos a estar resolviendo, discutiendo en la próxima sesión. Muchas gracias.